El día de ayer informamos sobre los acontecimientos de Culiacán. Se hizo un informe amplio, se dio a conocer el informe y quedamos que para hoy contestábamos todas las preguntas y así empezamos. A ver, vamos aquí contigo. Muy buenos días, presidente y secretarios. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press, de Guadalupe Lizárraga. Señor presidente, recientemente el periodista Rafael Loret de Mola afirmó que el cártel de Sinaloa le pagó a usted considerables cantidades de dinero para liberar al narcotraficante Ovidio Guzmán. Dijo incluso que tenía una prueba que le había filtrado un militar de alto rango, aunque hasta ahora no la ha mostrado. Relacionado a lo que usted comentó ayer de que la prensa tiene que ser más profesional, ¿tiene una respuesta para este periodista? ¿No considera preocupante la posibilidad de que militares interactúen de manera irresponsable con este tipo de prensa? Gracias. Sí, no tiene caso responder la pregunta, no es seria y no tiene sentido hacerle el caldo gordo a esa calumnia. Vamos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Daniel Marmolejo, La Cuarta República, Voces del Periodista, señores secretarios. La primera pregunta es, ¿quién decidió ejecutar el fallido operativo el mismo día 17 de octubre, en el que usted, señor presidente, ponía en marcha, después de una larga batalla legal, las obras en Santa Lucía? En ese mismo sentido, se ha filtrado por ahí el nombre de un personaje, Jesús Valencia. ¿Cuál sería la actividad o el desempeño de este personaje respecto al operativo? Y si él ha actuado de manera independiente a la autoridad del señor secretario de Seguridad Pública. Y la última tiene que ver con una mujer piloto de Interjet que hace aproximadamente un mes se le ocurrió lanzar una bomba aquí en el Zócalo, todos moriríamos, pero de esa misma compañía, el día 6 de octubre se filtró un video, que es un video muy dramático, de un supuesto asalto a una aeronave y no había información de si este era un acto real o no. Pudimos determinar en un análisis de imágenes que se trataba quizás de un simulacro, pero se supo muchas horas después. Coincidentemente, después de todos estos actos se detona este estallido de violencia. La pregunta es saber si la empresa Interjet, si el gobierno ha tenido contacto con la empresa, porque pareciera que forman parte de una acción de guerra híbrida, casi como una operación Bengala, de donde se desata toda esta ola de violencia. Muchas gracias. Sí, yo contesto, miren, no hay ninguna mala fe, mucho menos intentos de conspiración. Este es un plan, ya se explicó ayer, hay un equipo en la Secretaría de Defensa que desde hace tiempo se ocupa de estos operativos, está totalmente acreditado en la Secretaría de la Defensa, respaldado por los mandos, y venían haciendo operaciones, ayer se explicó, varias, sin problema, hasta que se toparon con el tema de Culiacán. Pero no hay nada fuera de lo institucional. No intervienen personajes,
todos estamos trabajando en armonía. Puede ser que los conservadores, los que no quieren el cambio, los que quieren seguir con el mismo régimen de corrupción, de privilegios, estén descontentos y expresen, ¿no?, nuestras fallas, critiquen. Es hasta legítimo que esto suceda, pero no pasa a más. Ayer, por ejemplo, en 8 columnas de La Jornada sale una declaración de un general dando a entender de que existen discrepancias, ¿no?, por la actitud del gobierno. Pues es también algo que respetamos. En la democracia tiene que haber divergencias. La dictadura es, ya lo hemos dicho, pensamiento único y además entendible, porque este general fue, creo que, subsecretario de la Defensa con Felipe Calderón. Entonces, pues no puede estar de acuerdo con la nueva estrategia que se está aplicando, por razones obvias, pero tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse, como La Jornada también pues tiene su derecho de desplegar su entrevista en 8 columnas. Esto es de libertades, pero no pasa de eso, de puntos de vista diferentes. Lo demás entra al terreno de las conjeturas, de las especulaciones. Lo que se dio a conocer ayer fue lo que sucedió y esa es la información que tenemos. Acerca de lo del Interjet, tampoco tenemos ninguna información, que haya mala fe, ¿sí? Al contrario, uno de los dueños de Interjet, Miguel Alemán, salió a declarar al día siguiente de lo de Culiacán, de que se había actuado bien porque se evitó una matanza. O sea, no hay realmente ningún indicio de que se conspire en contra del gobierno. Buen día, presidente. Hans Salazar, de ZMG Noticias, Grupo Político Zócalo Virtual. La pregunta sería, por supuesto, el mismo tema. La decisión finalmente, bueno, está claro, fue un error táctico, se ha explicado aquí incluso por parte del secretario de Seguridad aquí presente. Sin embargo, este tipo de decisión que fue y que ya se ha aclarado quién está a favor, quién ha estado en contra, pero ¿qué debería de hacer el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno para evitar? Porque también se abre un riesgo que grupos criminales de narcotráfico de más estados puedan dar respuesta en el mismo sentido que en Culiacán. Es decir, cómo prevenir, cómo enfrentar, cómo evitar que no hagan el mismo modus operandi contra las acciones del gobierno. Para que no se replique esto, se está trabajando por parte del equipo del Gabinete de Seguridad al respecto. Concretamente, ¿qué respondería esto? Ahorita le hago una segunda pregunta, por favor. Bueno, que estamos trabajando y que no solo es uso de la fuerza, es inteligencia, más que la fuerza,
ya no existe el CISEN, que perdían mucho tiempo, se perdían muchos recursos, más de 3,000 elementos espiando a opositores, siguiéndonos, escuchando llamadas telefónicas de periodistas y de dirigentes sociales, dirigentes políticos. Ya hay una actitud distinta, ya es un centro de inteligencia que no de espionaje y se tiene información de todo lo relacionado con la llamada delincuencia organizada. Eso es un avance, el que se le dé más relevancia a la inteligencia para saber qué pueden llevar a cabo en contra de los ciudadanos y actuar a tiempo. Además, ya se dijo ayer, el Estado mexicano tiene posibilidad de enfrentar cualquier situación contraria a la sociedad, a los ciudadanos. Hay forma de garantizar la paz. Lo que queremos establecer es el que podamos resolver los problemas sin violencia, que no se violen derechos humanos, que se use de manera regulada la fuerza, que sea en legítima defensa, que no haya ese afán autoritario, lo voy a decir, fascistoide, que prevalecía, de querer arrasar, de querer exterminar, de querer acabar con el contrario, sino que cuidemos la vida de todos y al mismo tiempo se garantice la paz y la tranquilidad. Segunda pregunta, presidente. Se mencionó ayer mismo que esto derivó, el operativo mismo, a partir de una orden de captura y extradición eventualmente a Estados Unidos. ¿Sigue pendiente esa orden de captura? ¿Está el gobierno federal también, sigue abocado a cumplir esa orden de captura? Y enseguida le pregunto, en el tema del general Gaitán, que ha citado usted y que el periódico ya mencionó quién lo ha hecho, lo hizo sus 8 columnas, no es, ¿hasta qué punto lo ve usted, más allá de un comentario cualquiera, es un general quien lo hizo, precisamente en un, entiendo yo, de acuerdo al periódico mencionado, es un general que lo hizo en un evento oficial, un desayuno? ¿Qué tanto pudiera ser grave el cambio de códigos por parte de militares de alto rango? Porque a final de cuentas, leyendo entre líneas, puede apreciarse un cambio de códigos, si se le puede decir así, frente al papel que ha desempeñado históricamente, por lo menos de manera contemporánea, el Ejército, y no poner en duda incluso mencionar la posibilidad de que haya halcones, así lo menciona, en un gobierno que emana y se identifica con la izquierda. ¿No le parece delicado, más allá solamente de una mención de un militar de alto rango? No, yo creo que tiene que ver con los nuevos tiempos. Se ve, por ejemplo, en el caso de los expresidentes. Antes, los expresidentes terminaban su mandato y se retiraban, no hablaban
de ahora, pues hablan todos los días, un día sí y el otro también, porque ya son nuevos tiempos, ya es otra cosa. Entonces, no nos preocupa eso, porque lo más importante, también por los nuevos tiempos, es de que ahora no domina la cúpula de poder. Ahora manda el pueblo, mandan los ciudadanos, y cualquier persona, por importante que sea, de alto rango en lo militar o en lo político, no es más que otro ciudadano. Ahora contamos todos. Por eso estamos apostando a consolidar la democracia para que en caso de que a los ciudadanos no les parezca la forma como se está gobernando, pueda aplicarse la revocación del mandato. Pero mientras se lleva a cabo ese ejercicio democrático, ese método democrático, pues somos libres de expresarnos. Es el caso de los medios. Antes, ya lo hemos dicho varias veces, salían 8 columnas en un periódico y a lo mejor hasta les daba calentura a algunos, pues, a los afectados o cuestionados. Pero ahora ¿qué? O sea, hay tanta libertad, tantas expresiones, tantas manifestaciones. Habla alguien y de inmediato hay réplica. Si tienen que cuidarse, porque el que se excede se exhibe. Ayer lo dije, con todo respeto, muestra el cobre. Todos tenemos que autolimitarnos de actuar de manera racional y con respeto a los ciudadanos. Pero ya los tiempos en que se manipulaba y que se creaban escenarios a través de las columnas, a través del periodismo, ya eso ya pasó. Ahora las redes sociales ayudan mucho, aún con sus excesos, ayudan mucho a aclarar las cosas. Y nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de informar, de garantizar el derecho a la información. Esto que hacemos todas las mañanas. Antes salía un periodicazo, no se podía decir nada, si acaso ahí iban los de prensa del gobierno a desayunar, a comer con los dueños de los periódicos o los concesionarios de radio y de televisión para decirle, bájale, échanos la mano, este periodista se excede. Y ahí tenían su juego, ¿no?, con eso. Y víctimas de la censura,
porque ponían hasta eso de manera infame, ponían en el mercado o ponían a disposición de los potentados, de los poderosos, a los mismos periodistas de sus medios, los dueños de los medios. Podían decirle al periodista: te vas. Hasta los ofrecían. A ver, este es un periodista muy famoso, pero si tú quieres, pues ya se le acaba el contrato. Así era. Entonces eso ya se terminó. Entonces, libertad total para que todo el mundo se manifieste, todo el mundo se exprese. No sé qué planteaste antes. De Ovidio Guzmán. Sí, tiene que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada, se mantienen los acuerdos de extradición, continúa lo mismo. A ver, él, que ya lleva. Después tú, porque. Y vámonos atrás, sí. Y mujeres, además, ya. Sí, también. Presidente del Gobierno de México, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Gracias por permitirme el uso de la palabra. Presidente, primero quiero dar 3 datos. Ayer se subbastaron 57 objetos olmecas, mayas y mexicas y teotihuacanos en Francia. Mi segundo dato es, hoy por la noche nace una nueva cadena de televisión en donde hay nuevos periodistas. Y el tercer dato, presidente, los Astros perdieron contra los Nationals. Eso es lo más complicado de contestar. Presidente, mi primera pregunta. En este espacio de comunicación circular y abierta, usted dijo hace 157 días que apoyaba la construcción de amoníaco de Topolobampo, proyecto impulsado por el gobierno de la República Federal de Alemania, el cual está en riesgo de ser suspendido, pues Juan Lozano Tovar, exdirector de Pemex Fertilizantes y hoy director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, junto con su jefe Emilio Lozoya, frenaron este proyecto que generaría empleos en la violenta hoy Sinaloa, presidente. Y además este proyecto permitiría la disminución de la importación de fertilizantes en un 70% para el proyecto Sembrando Vida. Y además, presidente, la importación de fertilizantes está en manos de 3 grupos empresariales, que es Grupo Tepeyac y Grupo Ceres. Presidente, ¿qué decisión tomará usted para darle solución y generar empleos en la violenta Sinaloa cuando esta autorización del muelle está en manos de Petróleos Mexicanos? Bueno, mire, hay una polémica acerca de esa planta de amoníaco en Topolobampo, en Sinaloa. Hay quienes están a favor y quienes están en contra. Yo he estado en Sinaloa y se expresan los 2 grupos. Entonces, hemos quedado en hacer una revisión, un análisis y al final que sean los ciudadanos los que decidan sobre la planta. Todavía no se concreta nada porque hay amparos, que esto viene de atrás, y
no hay la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente. Es un proceso. Entonces vamos a buscar la manera de resolverlo, consultando a la gente, buscando la conciliación, el diálogo. Hay intereses en efecto, ¿no?, encontrados. Quienes quieren la planta dicen que los que se oponen son los que tienen el negocio de la distribución de los fertilizantes, de la importación de los fertilizantes. Y los que no quieren la planta, pues sostienen que es un negocio que quieren hacer un grupo. Entonces estamos buscando conciliar. Tenemos pensado echar a andar todo el sistema de plantas para la fertilización. Esto es para producir en México los fertilizantes. A partir de la planta que se tiene en Coatzacoalcos, en el complejo petroquímico, esta planta que generó mucha polémica y que hay incluso denuncias porque la compró el gobierno y se pagó más de lo debido. Hay un proceso penal abierto. Ya se terminó, pero faltaba gas. Ya se está llegando al acuerdo como ustedes saben, con los encargados de transportar el gas, de los gasoductos, para tener la materia prima. Entonces estamos en eso, básicamente. Estamos por ya resolver eso, decidir producir los fertilizantes. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Bueno, hay algo que me interesa decir, que yo le iba a los Astros, ese fue mi pronóstico, desde el día 3 de octubre lo pronostiqué, ganó Washington, merecido, así es el béisbol, como la buena política, no siempre se gana. Jugaron muy bien los de Washington. Rangel es un peloterazo, tercera base, un homenaje, un reconocimiento. Soto, 21 años, un fenómeno, y jugaron muy bien. Yo iba al Astro porque tienen más latinos, 2 pitchers mexicanos. Les mando un abrazo fuerte a los 2 y por eso le iba al Astro, pero ya terminó, fue un buen juego el de ayer, tuve tiempo de verlo porque tengo que salirme un poco de lo cotidiano, de todo el trabajo, de toda mi responsabilidad, y lo disfruté bastante. Presidente, esta pregunta se la hago como jefe del Estado mexicano. Ayer se dio esta amplia relatoría inédita en el México, porque nunca un secretario general y nunca un gabinete de seguridad habían dado esta explicación y esta comunicación a todos los mexicanos. Mi pregunta es, después de la relatoría, ¿es difícil aceptar
entender y valorar la decisión tomada en Sinaloa. Las familias, presidente, en riesgo de muerte, seguro se lo agradecen. Los que estamos lejos tenemos emociones encontradas, porque por mucho tiempo se nos acostumbró a que el fuego se combatía con el fuego. Este suceso, presidente, me lleva a recordar esa entrevista que le hizo el maestro Julio Scherer García al líder del cártel de Sinaloa, al principal productor de estupefacientes, Ismael El Bayo Zambada, un mes de abril del 2010, presidente. Con la extradición del Chapo Guzmán y los sucesos de Sinaloa, cito la frase que dio el Mayo Zambada al maestro Julio Scherer García. Le dijo: el narco está arraigado como la corrupción en la sociedad. Han pasado 9 años de esta declaración del Mayo Zambada. Mi pregunta es, ¿esta frase aplica en los 11 meses de su actual gobierno de la 4T? No, no aplica, porque nosotros estamos arrancando de raíz la corrupción. Pero sí hay una relación entre corrupción y narcotráfico. Se avanzó en las actividades ilícitas, delictivas, por la corrupción. Yo sostengo que el principal problema de México era la corrupción y que la corrupción fue lo que dañó la vida pública del país. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. De tiempo atrás, por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay desigualdad, por la corrupción hay inseguridad y hay violencia, por la corrupción hay narcotráfico. Por eso hay que acabar con la corrupción para que vivamos en paz, para que haya tranquilidad. Es que la corrupción destruye valores y eleva el dinero a lo supremo, convierte al dinero en Dios. Por eso hay que acabar con la corrupción, no permitir la corrupción, para que también tengamos fondos, tengamos recursos y se atienda al pueblo y no haya pobreza y los jóvenes no sean tentados y tengan que emplearse de halcones y empezar esa vida de sufrimiento, que no es vida, aunque digan lo contrario. Entonces, sí, hay que acabar con la corrupción, ese es el propósito. Por eso estamos optimistas y sabemos que vamos a avanzar hasta en los temas más complejos. ¿Saben cuándo no hay posibilidades de éxito? Cuando no existe autoridad moral en las autoridades, cuando desaparece la autoridad moral en los que gobiernan, cuando ya la delincuencia y la autoridad son lo mismo.
cuando no existen fronteras, cuando las instituciones están al servicio de la delincuencia, sea la delincuencia organizada o sea de la delincuencia de cuello blanco. Entonces sí, ya no hay ninguna posibilidad de salir adelante. Pero si el gobierno está al servicio del pueblo, no al servicio de grupos de intereses creados, no subordinado al poder económico, no subordinado a ninguna organización delictiva, entonces sale adelante. Porque imagínense lo que es el Estado mexicano. Todos los instrumentos que tiene, no solo las Fuerzas Armadas, no es para estar aquí hablando de cuántos soldados hay, de cuántos marinos hay, pero es un ejército además disciplinado, leal, profesional. Por muy importante que sea un grupo delictivo, pues no es posible enfrentar al Estado, porque no es, además, repito, solo las Fuerzas Armadas. El gobierno maneja 6 billones de pesos de presupuesto anual. Tenemos casi 1,5 millones de maestros. Imagínense toda esa fuerza. 1,5 millones de maestros para la educación. Con todo eso se cuenta. Bueno, votaron por nosotros alrededor de 30 millones de ciudadanos. Todo eso es fortaleza, pero no se trata de actuar de manera autoritaria, prepotente, y no me va a temblar la mano. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Sí? Y declarar la guerra y el que la hace la paga y la ley es la ley, todas esas balandronadas, pues. No, esto es otro asunto. Esto es pacificar al país convenciendo, persuadiendo, sin violencia, ofreciendo bienestar, opciones, alternativas, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, fortalecer valores, sigo insistiendo en eso, valores culturales, morales, espirituales. Así vamos a sacar adelante el país. Además, vamos bien. Hoy, a las 7 de la noche, le entrego a la editorial mi libro para que esté el día primero, porque lleva un mes la elaboración y la distribución en librerías, y ahí hablo de todo esto para dar a conocer cuál es el nuevo modelo en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. ¿Cuál es el modelo post-neoliberal? ¿En qué consiste? En una ocasión les decía yo de que cuando estábamos en la oposición, los opositores nos decían que
podían, nos concedían, ¿no?, estar de acuerdo en nuestro diagnóstico, pero que no estaba claro lo que nosotros íbamos a llevar a cabo, los cómo, toda la intelectualidad orgánica al servicio del régimen, ¿no?, repitiendo y repitiendo, y los cómo, y los cómo, y los cómo. Bueno, pues ahí viene en el libro una respuesta, porque se pensaba que no había de otra, que el modelo neoliberal era como la Biblia. No, es la suma de dogmas, de mentiras, toda una retacería de sofismas que articularon, vendieron, ¿sí?, con sus intelectuales orgánicos, sus voceros, sus medios de información, para hacernos creer que la privatización era la panacea y que eso nos iba a salvar. Y ya sabemos lo que sucedió, lo que está sucediendo en todo el mundo. Eso resultó un rotundo fracaso y no podía ser de otra manera, porque se diseñó para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Eso se creó, es un diseño para justificar el saqueo, el robo de bienes de todos los mexicanos en beneficio de unos cuantos. Eso es la política neoliberal. Entonces ahora vamos a dar a conocer que hay otra opción, otra alternativa que se está aplicando, y les diría con éxito. Entonces, el debate estriba en eso, que nuestros adversarios legítimamente quisieran que fracasáramos, pero está muy difícil para ellos, porque ¿cómo defender un modelo como el que se impuso durante 36 años, que originó pobreza, violencia, corrupción, un modelo de oprobio, de saqueo, lo dije ayer, lo repito ahora, como nunca en la historia de México? Entonces la tienen difícil, pero ahí la llevan. O sea, que no se desanimen, que sigan adelante. Yo digo que están derrotados moralmente hablando. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Una pregunta para el general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval. Secretario, ayer usted comentó que los criminales en Culiacán amenazaron con atacar también los estados de Sonora, Durango y Chihuahua. ¿A qué tipo de agresiones se referían estas amenazas que hicieron en contra de estas entidades? Si pensaban, si estaban amenazando con atacar a la población, a los civiles, a los militares, o liberar presos también de las cárceles. ¿Cuáles fueron específicamente las amenazas?
¿De qué forma están blindando estos estados ante posibles ataques de los grupos armados? ¿Y cómo se coordinaron ese día con Sonora, Chihuahua y Durango ante la situación de alerta que estaba privando en ese momento? Esa sería mi primera pregunta. Permiso. Bien, estas amenazas que ayer se comentaron fueron captadas por diferentes medios, unas por denuncias que nos hacían a las instalaciones militares que se estaban moviendo o personal de delincuentes, y estaban enfocadas directamente obviamente a atacar nuestros servicios, a agredir a nuestros servicios, a realizar acciones en contra de la población, de instalaciones que normalmente usa la sociedad, donde hay una cantidad de personas y que pueden causar daños. También contra instalaciones que se consideran importantes, estratégicas. ¿Qué hicimos por parte de nosotros al tener esta información? Bueno, tenemos un despliegue en toda la República a través de zonas y regiones militares. Se les alertó a los comandantes de región y de zonas sobre lo que se estaba captando, para que con el despliegue que se tiene de personal militar y de la Guardia Nacional, y también con personal de policías estatales o municipales, estuvieran alertas, pusieran atención en lo que estaba sucediendo en las ciudades, para poder responder en caso de que fueran ciertas estas amenazas, ¿no? Entonces, se atendió a través del despliegue permanente que hay en estas zonas y a través de la coordinación con todas las fuerzas del Estado. Ahorita, ¿cómo están blindando estos estados pues, para evitar amenazas o algún… Bueno, tenemos una estrategia de protección ciudadana que se aplica en todas las poblaciones. El personal militar, la Guardia Nacional, se encargan de generar estas condiciones de seguridad para la población, no nada más en donde sucedieron estos hechos o donde están estas amenazas. Esa es la estrategia, estar tratando de generar las condiciones a la población en todos lados, a que la población pueda desarrollar a través de lo que nosotros generamos con el despliegue en las ciudades, en las áreas, pues sus actividades de manera normal. Y conforme vaya creciendo la Guardia Nacional, pues cubrirá todavía más espacios. Esa presencia hará que haya una inhibición de los delincuentes por desarrollar actividades en contra de la población. Eso es lo que se está cuidando dentro de la estrategia. Mi segunda pregunta, general, ya se habla que como se va a utilizar la inteligencia para evitar que se vuelvan a tomar a una ciudad entera como rehén y que se amenace con replicarse a otros estados. Pero ¿cuál sería la estrategia que ustedes ya están previendo o que van a echar a andar precisamente para evitar que esto se vuelva a repetir, o sea, que no vuelva a ocurrir una situación como la de Culiacán? Gracias. Ya lo mencionó el señor presidente hace un momento. Vamos a utilizar esta inteligencia. Obviamente tendremos que reforzar estas partes para que el producto que se genera en el ámbito de inteligencia sea un producto que nos permita de realizar las operaciones con seguridad, para que no se dañe a la población. Y una parte importante que también la citó el señor presidente, bueno, nuestras fuerzas tendrán que seguir lo que ya se estableció como una política, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el uso de la fuerza, no abusar de la fuerza. Ya tenemos una ley nacional de uso de la fuerza que nos establece cuáles son los procedimientos que tenemos que emplear cuando estamos en situaciones en que hay que emplear el uso de la fuerza para atender alguna situación específica. Entonces, en base en eso, inteligencia, respeto a derechos humanos, uso de la fuerza, tendremos que desarrollar todas nuestras actividades, como así lo ha indicado el señor presidente. Gracias. A ver,
Federico Lamón, de ABC Radio. Después de para acá. Señor presidente, para el almirante secretario. Tenemos tiempo. Vamos para el almirante secretario, Federico Lamón, de ABC Radio. Sí. Almirante secretario, hay 5 centros regionales de inteligencia naval, como operaron el día de Culiacán, y actualmente la presidenta municipal de Manzanillo vive en las instalaciones de usted bajo la amenaza de un cartel muy específico en aquella región, y ella ha comentado a sus representantes de la región quiénes son la causa y cómo se puede esta revertir. Y para usted, señor presidente, pues es un reto que una alcaldesa de Manzanillo tenga que vivir en las instalaciones de la Marina, porque fue objeto de 37 balazos en su contra recientemente. Por un lado, para usted, almirante secretario, y para usted, general secretario, en este combate al narcotráfico nunca existen diferencias con la Marina, trabajan de manera conjunta porque es un tema que se ha venido manejando recurrentemente. Y finalmente, señor presidente, si falla esta estrategia, tendríamos que ver los mexicanos hacia un modelo como el de Cherán, donde las autodefensas son las que ponen orden, y ahí entiendo que ni los gobiernos municipal, estatal o federal participan. Esos son los temas, señor presidente, almirante secretario y general secretario. Bueno, le vamos a dar la palabra a los 2 secretarios, porque los 2 trabajan de manera coordinada. Todo el gabinete de seguridad me da una tranquilidad también en sus expresiones, porque los 2 comunican muy bien. Acabo de escuchar ahora la explicación del general Sandoval, precisa, clara, y lo mismo el almirante Ojeda. Antes no era así, era otra cosa. No hablaban, no les permitían decir muchas cosas. Ahora me ayudan mucho porque ellos que están en la operación tienen todos los elementos y saben exponer muy bien. El caso de la presidenta municipal de Guaymas, que es lo único que me corresponde a mí contestar, ya después los 2 secretarios van a platicarles sobre la coordinación que hay en el tema de inteligencia. Les quiero decir que estamos pendientes, la acabo de ver el sábado pasado, estuvimos juntos en Potan, que pertenece a Guaymas. O sea, acabo de estar en Guaymas el sábado y estuve con ella en un acto. Y desde luego que la estamos protegiendo y la vamos a seguir apoyando. Queremos proteger a todas las autoridades, a todos los ciudadanos. Lamento mucho aquí, aprovecho para decir, lo que le sucedió, que está herido, ojalá y se salve, lo deseo con toda mi alma, el presidente municipal de Valle de Chalco. Y así estamos pendientes de todos los ciudadanos, buscando resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces, ahora sí, por favor. Con respecto a los centros regionales de inteligencia, en efecto tenemos 5 centros regionales y toda la información que de ahí sale nos las compartimos, tanto Defensa como Marina. En el caso de Culiacán hubo cierta información, que no les puedo decir cuál, pero hubo cierta información que se las pasamos a la Secretaría de la Defensa. Con respecto a la presidenta municipal, desde luego que le estamos dando apoyo. Ustedes saben
que donde más padecen los presidentes municipales es en las policías municipales, que no pueden confiar en ellas. Entonces, por eso cualquier presidente municipal, en este caso el de la presidenta municipal de Manzanillo, que tuvo un atentado, pues le estamos dando el apoyo, está viviendo en las instalaciones de Marina, y el tiempo que ella considere y el tiempo que sea necesario le vamos a seguir dando el apoyo. Con respecto a la presidenta municipal de Guaymas, a lo mejor se maneja el mismo procedimiento, en eso estamos. Y por último, quiero ponerles a consideración de ustedes y de toda la sociedad que hoy más que nunca las Fuerzas Armadas están unidas. A pesar de que haya muchas críticas o haya muchos comentarios, no van a poder separarnos. El general y yo y el secretario de Seguridad Pública, hoy más que nunca estamos trabajando por una misma causa, que es la seguridad de la sociedad. Gracias. Bien, yo adicionaría a los comentarios del almirante secretario que este trabajo de conjunto que hacemos en la actualidad se ve representado en muchas de las misiones que cumplimos, misiones que son coordinadas desde el Gabinete de Seguridad, acciones que se establece quién hace cuál de las cosas para poder lograr los objetivos que tenemos en las estrategias. Como ejemplo, en aspectos administrativos y logísticos, para la creación de la Guardia Nacional tuvimos que trabajar Seguridad y Protección Ciudadana, SEMAR y SEDENA juntos para poder generar la estructura de lo que hoy tenemos en la Guardia Nacional. Si no hubiese esa coordinación, si no hubiese ese trabajo conjunto o si se pusiera en duda, pues no hubiéramos podido alcanzar la generación de una institución de esta naturaleza y seguirla apoyando durante todo este tiempo que vamos a conformar, a lograr que se consolide la Guardia Nacional. Ese es trabajo conjunto que no se puede hacer de otra manera si no hay una buena coordinación. En la parte operativa, de igual forma, tenemos muchas misiones. Pondría el ejemplo la seguridad de ductos. La seguridad de ductos estamos trabajando de manera coordinada, nos intercambiamos información, hacemos las operaciones, desarrollamos los reconocimientos en esta parte. Un ejemplo más de esa coordinación, ayer se explicó el apoyo de la Secretaría de Marina con un helicóptero en el área de Culiacán. Ese helicóptero que fue el que nos ayudó a darle seguridad a la unidad habitacional que estaba siendo agredida por delincuentes y que obviamente su presencia en esta área evitó que hubiese a lo mejor otras situaciones complicadas ahí en la unidad. Sirvió de disuasión, corrieron los delincuentes. Si no existiera ese trabajo conjunto, pues nunca hubiéramos podido materializar un apoyo de esta naturaleza en beneficio de derechohabientes del personal del Ejército. Entonces, el esfuerzo siempre es coordinado, siempre es para lograr los objetivos y así vamos a seguir trabajando. Esas son las instrucciones del señor presidente, esa es la convicción que tenemos en el Gabinete de Seguridad y trabajamos todas las instancias que lo conformamos para lograr los objetivos de las diferentes estrategias. Gracias. ¿Usted descarta entonces la aplicación de un modelo como Cherán, el único municipio autónomo de la República Mexicana? No es el caso. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad a los ciudadanos. No se puede incumplir con esa responsabilidad. Por eso se creó la Guardia Nacional y se llevó a cabo la reforma a la Constitución. Recordemos, antes no podía legalmente intervenir el Ejército o la Marina en temas de seguridad pública, en asuntos de seguridad pública.
tanto en la Marina como en la Secretaría de la Defensa se pedía la reforma porque se les daban órdenes para llevar a cabo operativos y no había un marco legal que les permitiera actuar en estos asuntos. Por eso, de manera franca, abierta, dijimos, necesitamos la reforma constitucional, porque no podemos enfrentar el problema. Imagínense, un asunto como el de Culiacán, atendido solo por la Policía Federal, porque legalmente era lo que se tenía de acuerdo a la Constitución. ¿Cuántos elementos efectivos de la Policía Federal? 10,000 para todo el país. Entonces, ahora, con la Guardia Nacional, pues es distinto, como lo acaba de decir el general Sandoval, se unen la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal, y hay nueva convocatoria, se están reclutando más elementos y ya se tienen 150 coordinaciones, cerca de 80,000 elementos, y vamos a contar con 140,000 elementos y 266 coordinaciones.